privados, familiares y personales, en definitiva, su protagonismo como actor de la sociedad política, como una persona que tiene una responsabilidad, pero también tiene, a su manera, en un determinado grado, pero tiene un protagonismo en la vida pública, aporta al bien común y hace a la gestión de los asuntos públicos que son compartidos por todos. Esto también está en crisis. Tenemos desde autores como, no sé, como Collins en Estados Unidos, que dicen que Estados Unidos es una estructura estatal gigantesca en Estados Unidos, secuestrada. Que es más, pretende ser república, pero que es una suerte de imperio, pero que está secuestrado, ni siquiera es un imperio de los estadounidenses. Y Collins dice, la gente del resto del mundo se la agarra con los estadounidenses, pero en realidad es una estructura estatal, sí, imperialista, pero que está al servicio de otros intereses. Tenemos, no sé, el profesor Scott, de origen canadiense, el profesor de la facultad de la Universidad de Berkeley, que tipo dice, bueno, hay un Estado profundo, hay una fachada de Estado, y esto también en Estados Unidos, pero él lo aplica también a Canadá, al Reino Unido. O sea, hay una fachada estatal que pareciera ser, o que dice ser formalmente republicana, democrática, pero lo cierto es que como gobierno hay un Estado real que es el Estado profundo, un deep state, y esto en su momento, hace unos 10 años atrás, era relativamente novedoso, la expresión la acuña el propio profesor Scott, pero lo cierto es que hoy en día ya hay mucha más bibliografía que de golpe, digamos, profundiza la tesis y le agrega verosimilitud. No es del todo nuevo, ¿no? O sea, si uno se remonta al año 87, va a encontrar que el informe oficial de un comité de investigaciones del Senado de los Estados Unidos, la comisión Tower, del senador Tower, que si no mal recuerdo era de Texas, hablaba de un gobierno paralelo en Estados Unidos, no de deep state, de Estado profundo, como que hay un Estado verdadero detrás de la fachada, que es el que secuestra, digamos, la estructura estatal y la hace trabajar como algo ajeno a la gente, sino que en definitiva te dice, mira, en realidad hay un gobierno paralelo, que es el que verdaderamente gobierna. Y con anterioridad, el mentor de Bill Clinton, entre muchas otras cosas, profesor de Yale, profesor de Harvard, en definitiva, el famoso profesor Carroll Quigley anunciaba, no para Estados Unidos, sino que anunciaba abiertamente en un libro de más de 1000 páginas que se llama Tragedia y Esperanza, del año 66, y un hombre que era un insider de la política norteamericana, que había una suerte de gobernanza mundial que no tenía nada que ver ni con la democracia ni con los pueblos y que operaba a nivel, no decía global porque el neologismo no existía, pero sí operaba prácticamente a nivel mundial y que estaba en definitiva constituido por, bueno, ciertos factores privados. Y eso en definitiva era una suerte de gobierno mundial no declarado y él se quejaba de que esto no fuera abiertamente declarado y exhibido porque él entendía que era algo muy bueno, ¿no? Él hablaba de una suerte de establishment anglo-norteamericano, de hecho otro de sus libros es ese. Con lo cual lo de las libertades políticas también se puede decir que, y a esto podríamos agregar mucho más, en gran medida están reducidas a su mínima expresión, a la inoperancia, sino, digamos, lisa y llanamente relegadas al terreno de lo ficcional. Desde la perspectiva de estos autores que son muy diferentes y de muchos otros, el diagnóstico que ellos hacen, y hasta algunos como Quigley lo plantean como algo bueno, la democracia en definitiva pareciera ser algo más ficcional que real, ¿no? Y que funciona como una suerte de fachada legitimante. Miren, si me remonto más atrás en el tiempo, y recién vengo de dar una clase en donde esto lo mencionábamos, hay un autor, nada menos el decano de la prensa norteamericana, Walter Lippmann, que en un libro de 1922, Public Opinion, él planteaba abiertamente que la única democracia posible era una, lo decía en estos términos, ¿no? Democracia de los borregos, es decir, de las ovejas, que son mansas y sobre todo obedientes, y sobre todo van siguiendo órdenes que se le imparten sin siquiera preguntarse al respecto o plantearse nada, y lo decía abiertamente, ¿no? Democracia de los borregos, democracia del espectador, 1922, no existía la televisión, recién en los años 30 va a aparecer el primer prototipo. O sea, se empieza a hablar no de sociedad civil, no de ciudadanía, mucho menos de pueblo, de comunidad organizada, no, eso. Se hablaba de público, de public, es eso, aparece el concepto del público y el público en un lugar pasivo, manso y de recepción. Una democracia de un público, como de espectadores, democracia del espectador, que se limita a convalidar con el voto lo que deciden otros. Tanto es así que decía este hombre, decano de la prensa estadounidense, fundador del periódico The New Republic, primer director de la revista Foreign Affairs, al día de hoy todavía prestigiosísima revista de relaciones internacionales, él decía, mire, en realidad dice, la opinión pública se manufactura, los consensos
se manufacturan superestructuralmente y se inoculan en la población. Es decir, se atribuyen, se adjudican como opinión pública prefabricada y manufacturada en otro lado, conforme a un proceso industrial, se atribuyen a la población y de esta manera la población acríticamente e incluso sin percatarse la adopta como propia y convalida decisiones que han tomado otros a los que ni siquiera conocen. Bueno, se pueden agregar muchos elementos que van en este sentido. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos un problema con las libertades en este doble aspecto. Las libertades en el sentido, digamos, del manejo de nuestros asuntos privados, esto también está en Pericles, digamos, esta distinción, y las libertades políticas. Otro aspecto que tiene que ver, yo, hablando de las amenazas o de aquellos factores que constriñen nuestras libertades en el manejo de los asuntos privados, incluso estrictamente personales, hablé de la normatividad administrativista, reglamentarista, intrusiva, súper rígida, estandarizante. Pero hay que agregar también, más allá de lo jurídico formal, hay que agregar también que todos estamos como metidos en sistemas que tienen una automaticidad y que están estandarizados. Esto lo decía ya un autor de cierta izquierda, si cabe la expresión. Yo tampoco soy tan partidario de hablar de derecha e izquierda, eso termina siendo bastante simplista, si se quiere, pero como Jürgen Habermas, y ya lo decía en el año 68, todos quedamos inmersos en infraestructuras tecnológicas, más allá incluso de la normatividad jurídica, y a veces con una suerte de acompañamiento o de consolidación, de formalización desde la normatividad jurídica, que nos atrapa y hace que nuestra vida tenga que discurrir por esos procesos. Por ejemplo, la bancarización del dinero. A nadie se le preguntó. A nadie se le preguntó. Y un día algo tan indispensable como el dinero y con todo lo que el dinero representa como unidad de medida de valor o como medida de valor, en definitiva lo que el dinero representa como ahorro, como posibilidad de ahorro y también para las transacciones de todo tipo, comprar un remedio, invertir en una empresa, en definitiva pagar por un libro o lo que fuere, o cobrar porque vendés un libro. En definitiva, todo eso queda mediatizado por un sistema y nadie preguntó. Si simplemente ¡pum!, todos quedamos metidos adentro de un sistema que tiene una automaticidad, que tiene sus propias reglas, sin que nadie nos consultara al respecto, en un aspecto tan vital que es el que hace a nuestro ahorro, a nuestra medida comunitaria o social, de decir cómo vamos a medir el valor de las cosas estableciendo precios que tengan una expresión en una determinada divisa, y es más, cómo vamos a intercambiar bienes y servicios. ¿Cómo vamos a hacer si yo quiero comprar esta computadora y usted me la quiere vender? Todo eso quedó atrapado en un sistema y en definitiva nadie nos preguntó. Y cuando vos te quejas al respecto te dicen, bueno, pero el mundo es así, y utilizan esto tan terrible que es el impersonal de Heidegger, ¿no? El sé. De eso se quejaba el filósofo Martin Heidegger. El impersonal, el sé. No, ahora se usa así, ahora esto es así, ahora se ha establecido así, y esto es grave porque camufla que en realidad son decisiones de otros, que uno simplemente queda limitado a la posibilidad de acatar o de quedar en todo caso como un loco, como un lunático, como un inadaptado o como un muerto civil. Mínimamente hubiera estado bueno que se nos preguntara al respecto. Hay algo más, son sistemas cuyo funcionamiento no solo no manejamos, sino que no conocemos. Esto lo agregó sobre el final de su vida un divulgador científico de la astrofísica, Carl Sagan, en una entrevista de televisión en Estados Unidos, dice, mire, el mayor problema para las libertades hoy en día es que la gente está toda atrapada en sistemas automáticos de dispositivos tecnológicos que no manejamos, que nos son impuestos de manera fáctica o a veces legitimada por el derecho, legalizada de algún modo, pero más que no sabemos cómo funcionan, ni qué consecuencias traen. Entonces, lo que primero que quiero marcar es esta mala noticia, y les pido disculpas por esta diagnosis tan de pronto lúgubre o preocupante, inquietante, de que nuestras libertades no parecen ser lo que a primera vista son. Después hay toda una reglamentación, hay una reglamentación de la palabra con la corrección política, y en este sentido hay que ser muy realista. Nosotros cacareamos o nos jactamos de una libertad de la que en el fondo o en la realidad concreta de los hechos no tenemos. Por ejemplo, decimos que tenemos libertad de expresión, pero estamos llenos de cosas que no se pueden decir. Porque sos cancelado en las redes, porque todo el mundo te reta, pero nadie se toma el trabajo de refutarte. Porque ciertamente que yo esta noche puedo estar diciendo un disparate. Pero en todo caso, en la medida en que lo diga de buena fe, manifiesta, y ciertamente que me mueve la buena fe,
En la medida en que lo diga respetuosamente, usted puede levantarse y me dice, Davoli, mire, yo no comparto lo que usted dice, le voy a ser honesta. Me parece que es un disparate. Bueno, yo me la tendré que aguantar o le preguntaré, aparte le preguntaré por qué, porque no sea cosa que tenga razón usted y yo esté viendo esto tan mal y de pronto no es tan así o no es así en absoluto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hemos llegado a esto? Es muy complejo. No es que esté todo mal, pero ciertamente es un desafío harto preocupante. Y al decirle desafío ya estoy dando por sentado de que esto tiene solución, de que el problema no ha llegado a su instancia final, ni de que esto sea insuperable, todo lo contrario. Yo identifiqué a los efectos de esta charla 3 elementos, en realidad es mucho más policausal, pero creo que hay 3 elementos que son fundamentales para decir cómo hemos llegado a esta situación, que yo diagnostico de esta manera, focalizándome en los aspectos negativos. Insisto, todavía hay un margen de aspectos positivos donde el problema no ha llegado, pero son márgenes en mi modesto punto de vista. En primer lugar, porque creo que se ha trabajado mal la problemática, incluso conceptualmente la problemática de la libertad. La modernidad ha trabajado con un concepto de libertad eminentemente subjetivista, en un contexto de relativismo, con lo cual es una libertad desnortada cuando no salvaje. Cuando no salvaje. Con lo cual es una libertad que en su ejercicio se puede tornar muy disfuncional, muy agresiva, muy problemática. De pronto puede parecer muy mala, por una mala utilización de la misma, pero además se puede tornar muy suicida. Esto lo sabían bien los griegos. Cuando usted adopta una conducta, digamos, utiliza mal su libertad, lo que está haciendo es, amén de afectar otros bienes que hacen a la vida pública, pero también a la vida privada, amén de afectarnos y afectarse, está siendo liberticida. Todo mal uso de la libertad no solo afecta a otros bienes del hombre, otros valores, diríamos hoy en día, es una terminología más común, sino que afecta a la propia libertad. El ejemplo más claro es el vicio. El ejemplo más, que es lo contrario de la virtud. El ejemplo más claro es el vicio. El mal uso de la libertad genera muchos daños a otros, a uno mismo, pero un daño que genera a uno mismo es que tiene una cierta tendencia liberticida, va anulando la propia libertad. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Decir, bueno, yo cuando empecé a fumar, gracias a Dios hace mucho que ya no fumo, al principio fue libre para decir de no fumar, para decir de fumar, pero ya al cabo de 3 años fumaba 20, 30, 40 cigarrillos por día, y esto era nocivo para mi salud, pero también para mi libertad, porque me era muy difícil decidir no hacerlo, de hecho no podía hacerlo. Me costó, tuve un trabajo que gracias a Dios pude hacer, pero un trabajo de años de reflexionar, de intentarlo, de caer y decir, no, lo voy a volver a intentar hasta que finalmente me saqué el vicio de encima. Es un ejemplo sencillo, pero creo que es un ejemplo bastante elocuente. Eso en primer lugar, saber de la libertad, de lo buena que es la libertad, pero no tener bien en claro cómo usarla, para qué sirve, de manera tal de que ese ejercicio de la libertad sea virtuoso, en el sentido de abonar los bienes que hacen grata la vida, los bienes en un sentido incluso espiritual, y ante todo espiritual, los bienes morales, que hacen valiosa, que le dan sentido a la vida, pero que aparte refuerzan la libertad, porque en la virtud, y esto lo sabían los antiguos griegos, con el ideal del eleuteros anthropos, el ejercicio virtuoso de la libertad le hace bien al hombre y le refuerza la libertad, porque la libertad en el fondo es autodominio, es gobierno de sí mismo, es gobierno de sí mismo. Entonces, el primer gran error de la modernidad en ese subjetivismo relativista, donde todo se vuelve opinable y todas las opiniones en definitiva dan lo mismo, y finalmente es el imperio del deseo, esta cosa del uso anárquico, caótico de la libertad. El segundo gran error para mí, conceptual, más allá de la buena fe de quienes han incurrido en este error, ha sido de pensar que la libertad es algo que uno ya tiene dado, ¿no? Esto está en Rousseau. Es interesante la frase de Rousseau cuando él dice el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Esto es una queja de Rousseau. Bueno, son los tiempos del absolutismo monárquico, ¿no? O sea, digamos que tiene razón, al menos desde cierto punto de vista. Pero esto de que uno nace libre, a ver, uno nace con una libertad en potencia. La libertad, como todo, pasa en el liberalismo también. Para que seas libre basta con que el gobierno no te prohíba, y ya está. No hay otra amenaza a la libertad. Y aparte, y esto no es un problema del liberalismo, es un problema del pensamiento anglosajón, que es anterior al liberalismo. El único enemigo de la libertad es el Estado, porque el Estado no puede ser sino leviatánico, represivo. Eso es Hobbes. Eso es Hobbes. Y eso es anterior al liberalismo. El liberalismo viene después, como una reacción. ¿Pero qué toma? El concepto de Estado, terrible, espeluznante, de Hobbes. Por eso el liberalismo que dice, bueno, el enemigo de la libertad está ahí, no hay otros, yo creo que ahí hay un error.
no puede venir sin una amenaza para la libertad de ese monstruo que es el Leviatán. Creo que el Estado puede ser mucho más que eso, ¿no? O puede ser algo mucho mejor que eso, no sé. 5 quedan. Bueno, cierro. En todo caso, había que exorcizar a eso, no tenía que ser eso. Está claro que si el Estado era eso, bueno, está. Pero además, le ponemos una jaula constitucional y listo. Pero el Estado sigue siendo el Leviatán, solamente que miniaturizado en la jaula que es el Leviatán. Bueno, miren, ¿saben cuál es el problema? Viene la emergencia y así tenés, como pasó, más allá de lo que opinemos sobre si esto fue acertado o no, si los diagnósticos estaban bien hechos o no, si las medidas eran pertinentes o no, viene una situación de emergencia, se abre la jaula constitucional y ¿qué sale? Leviatán, y tenemos estados de la Unión Norteamericana de tradición liberal que se convierten en algo muy parecido a la República Popular China. En su momento comunista, hoy tanto o más totalitaria que cuando era comunista, pero tecnocrática, con un dispositivo tecnológico de control espeluznante también, que ni siquiera en la época del absolutismo monárquico era soñado, o soñado o imaginado. Entonces tenga cuidado, porque usted está diciendo el Estado es ese monstruo. Bueno, si es ese monstruo y usted no lo cambió, lo mete en la jaula constitucional mientras pueda. O sea, cosa que venga la emergencia sanitaria, la guerra, la crisis financiera, el crack, abre la jaula con la doctrina de emergencia y lo que sale es el monstruo, porque usted nunca lo cambió. Y esto, el error que sí es más antropológico, es pensar que la libertad la tenés dada. No, la libertad, como todo lo valioso que tenemos, lo tenemos que conquistar. No es algo que basta con que él se vaya, vamos a suponer que él es la única amenaza y no puede ser sin una amenaza. Yo cuestioné las dos cosas. Yo cuestioné que él sea la única amenaza a la libertad, digo, el Estado, digamos, y que no puede hacer sino eso. Eso viene de ahí. Yo creo que es cuestionable ambos postulados, pero más allá de eso, el problema está en cómo conseguimos la libertad de decir, basta con que ese monstruo no esté, que yo soy libre, no es así. Porque la libertad es una potencia en mí mismo, y yo la tengo que conquistar. Y la primera de las libertades, antes ahí hay otro error, que es la libertad física, es la libertad psíquica, que es lo que hoy está más en juego. Por eso también es tanto más difícil ver las amenazas a la libertad. Decime si me queda algún minuto más. ¿Tengo 2 o 3? ¿Sí? Bueno, cierro con esto. El tema da para mucho, se dan cuenta, y es polémico. Cierro con esto. A ver, entonces, hay un primer problema, una primera causa. Errores ideológicos, que son un montón más, no solamente este, ¿no? O estos dos que yo me limité a mencionar recién muy sumariamente. El segundo gran problema, voy a dar mis apuntes que son un desastre, pero es la satanización del hombre. Está lleno de gente que está dispuesta a renunciar a su libertad, que se asume como mono. Eso es Hobbes también. Nos asumimos como el lobo del hombre, como monos con navaja, decimos en criollo. No, si no podemos. Esto está hasta en la programación del tránsito. Hay que quitarle a la gente el margen de maniobra. Tienen que ir como en un tren. No tiene que tener margen de maniobra. Usted no tiene que decir nada al volante. Tiene que ir como en un tren, como si fuera un pasajero de su propio auto. Es más, en lo posible que su auto, más allá de que tenga periplos preestablecidos, que por inteligencia artificial su auto estacione solo. Usted no tiene que estacionar. Es mejor que estacione la inteligencia artificial. Pero aparte, tiene que venir ahora sí el Estado a marcar como carriles de los que no se puede salir. Usted no tiene que tener margen de maniobra. Esto es el ejemplo más lábil. Esta idea de que, en definitiva, es mejor de que no tengas libertad. ¿Por qué? Porque seríamos, desde esta perspectiva, incompetentes para la libertad, haríamos una utilización perversa de la misma, una utilización necesariamente disfuncional. Esta idea que aparece en Hobbes, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es, si se quiere, malo, agresivo, violento por naturaleza, o esta idea de que somos monos con navaja. Acá en Argentina está esta autoflagelación. No, si los argentinos no nos sabemos organizar. Yo he escuchado amigos míos, me dicen, ojalá nos gobernara otra potencia. Lo han dicho incluso cosas que yo, desde luego, no comparto para nada, ¿no? Entonces ahí hay otro problema. Cuando nosotros desconfiamos, y voy cerrando en serio, pero ponemos en crisis nuestra propia capacidad para el bien y la virtud, ahí automáticamente abrimos la puerta para que muy complacientemente renunciemos a nuestra libertad. Y a veces lo hagamos en el altar de la seguridad, Hobbes, o en el altar del confort y la comodidad. Dejar que, en definitiva, decida otro por mí. Yo no me hago responsable, no me hago cargo, no quiero riesgos. ¿Cómo voy a asumir riesgos? Y les digo, miren, lo cierto es esto. Es insensato y estúpido asumir riesgos inútilmente. Pero es insensato y estúpido tal vez también, y tal vez peor, pasar por la vida y no estar dispuesto a asumir ningún riesgo.
Porque eso es atrofiarse, eso es abortarse. El que quiere vivir sin riesgos, le digo, mire, está cometiendo una empresa imposible. Yo le digo, sea racional al asumir riesgos. Pero nada valioso le es dado al hombre si no está dispuesto a conquistarlo. Y para eso hay que creer en nosotros, pero saber que tenemos que hacer un trabajo en lo personal y como comunidad, como grupo, como nación, para estar a la altura de esos desafíos. El tercer punto es el hombre vaciado que somos. El hombre moderno y posmoderno ni hablar es un hombre que está vaciado. Todas sus comunidades están en crisis, empezando por la familia, es un hombre que está desarraigado, es un hombre que está con crisis de identidad. Y esto es por muchas razones. Un gran problema de la modernidad es haber puesto en contradicción lo social, lo comunitario, lo grupal, en un sentido muy lato, muy amplio, con lo individual. Y lo cierto es, y esto Aristóteles lo veía claramente, que nadie se realiza sino en una comunidad que se realiza. Porque el hombre es un individuo dotado no solo de individualidad, de singularidad, también de originalidad, pero al mismo tiempo es un ser social. Para que el plexo social, para que el cuerpo, el tejido social sea fuerte y vigoroso, sea sano y vital, una nación, los vecinos de una ciudad, de un barrio, los compañeros de trabajo, el curso, no sé si comparten un mismo curso, obviamente tiene que haber individualidades fuertes que no estén sofocadas. El plexo social, el tejido del que se conforman o con el que se conforman los grupos, requiere de personalidades fuertes, individualidades bien definidas y con mucha vitalidad y sanas. Pero no puede haber individualidades bien definidas, vitales y sanas, sin las adecuadas relaciones sociales, empezando por la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros. Después llegamos a la nación. No puede haber individuo fuerte por fuera de la comunidad y no puede haber comunidad sana, justa, pacífica, próspera, sin individuos fuertes. Perdón, es muy viernes a la noche. Entonces, y yo soy un hombre grande, son dos caras de la misma moneda. ¿Las podemos distinguir? Sí, y de hecho hay que distinguirlas. Lo que no podemos es separarlas. Un problema de la modernidad ha sido decir, ¿soy individualista o soy colectivista? Bueno, ahí es una pequeña intro que me permití hacer, y bueno, los dejo, hay más para decir, pero bueno, quedo a disposición de ustedes para lo que si me quieren tirar algo o lo que sea. Gracias. Bueno, te doy a vos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora quedamos abiertos a la ronda de preguntas, así que nuevamente te cedo la palabra. Toma agua tranquilo. Bueno, la gente que está en el Meet también puede preguntar lo que quieran. Los escuchamos a todos. ¿Quién es el primero valiente? Disparar. A ver si me animo. Sí. Bueno, dentro de las varias cosas que estoy comentando, hablaste de la estandarización administrativa y en general en la que vive la sociedad. Y a mí es un tema que me hizo un poco de ruido de lo que dijiste, porque yo creo que estandarizar, automatizar, es una manera de organizar y de ordenar que tal vez te brinda la información un poco más ordenada y de esa manera, qué sé yo, tal vez tomar decisiones más ordenadas y con más libertad, más informadas. Entonces, nada, creo que más que la estandarización te quita libertad, yo creo que al contrario, que tal vez te brinda más información para tomar decisiones correctas. Dos cosas. Primero, vos dijiste es una manera de ordenar. Claro, es una manera entre varias. En todo caso, lo que cabría distinguir es qué estás ordenando y además a quiénes. Porque vos estás hablando de estandarizar el procesamiento de información y la toma de decisiones para vos. Pero el tema es cuando lo haces con la sociedad toda y de manera inconsulta. En primer lugar, entonces, para establecer, porque está bien lo que vos aportás y yo no lo niego, sí lo matizo y me permito completarlo. Es una manera de organizar, bueno, primero, qué tipo de asuntos, si son asuntos estrictamente personales o esto implica incorporar a otros, peor aún si es de manera inconsulta, o sea, decidiendo por ellos. Segundo, hay que ver si esa programación estandarizada está bien hecha, es decir, porque a mí me parece que hay dos problemas ahí. Primero, la complejidad de la realidad, sobre todo de ciertos aspectos de la realidad humana, que no se dejan capturar por esquemas. Ni hablar si son aspectos de orden espiritual, emocional, psicológico, moral.
Eso en primer lugar. Distinto es si tenemos que estandarizar un proceso de producción de una gaseosa, ¿no? O el manejo, no sé, de este bar, ¿no? La caja de este bar. Bueno, ahí sí. Pero si vos querés con la misma lógica estandarizar, no sé, la política familiar, bueno, ahí es que ya... Primer problema es que ahí tenés una realidad mucho más compleja, mucho más compleja. Segundo, la apreciación y la valoración de esa realidad en su complejidad normalmente conlleva ciertos debates de los que debiéramos participar todos. Y en tercer lugar, hay que ver también que no haya un interés oculto, que es lo que yo, en algunos casos me permito sospechar y en otros casos creo haber constatado. O sea, que se estandariza conforme a los intereses, muchas veces inconfesables, pero cuanto menos estrictamente personales o egoístas de alguien que está haciendo su negocio y nos metió a todos adentro. Entonces, en ese sentido, y el cuarto punto es, todo sistema, aunque funcione adecuadamente bien y nos tenga satisfechos a todos, tiene que tener siempre, siempre, por eso la autoridad humana tiene que estar por encima, aún de la inteligencia artificial, tiene que tener siempre la contemplación de los matices y de las excepciones. Eso en el caso del tránsito, no es lo mismo un tipo que pisa la senda peatonal simplemente por pisarla, a un tipo que la pisa porque el auto está en declive, se le rompió el freno de mano y no es culpa de él y justo atrás estaba pasando un bebé. Si vos estandarizás, la multa la saca igual y ni hablar si el proceso está estandarizado que ping, foto, digitalización, multa automática, pagá después. Venía a discutir, pagás después y ni hablar si encima vamos a suponer que funcionara tipo AFIP que pudiera de pronto incautarte o embargarte dinero de tu cuenta sin orden judicial. Y después, si bueno, vos venís después a decir, no, en realidad que se me rompió el freno, y venía a probarlo, Se me rompió el freno de mano y como la calle estaba en declive, el auto se iba para atrás, justo pasó un bebé que en la foto no se ve. No, ahí yo no... A ver, por eso digo, es una manera de organizar, hay que ver qué asuntos organizás, si son personales o atañen a terceros, a quienes si consultaste o no, en definitiva, si adhieren o no. Segundo, ¿qué temas, qué materias estás estandarizando? Insisto, por ahí yo vengo de una familia de contadores. Si vos me hablás que decís, bueno, voy a manejar la caja de esta empresa, bueno, puede ser que sí. O sea, hay que ver que la esquematización, que toda estandarización implica esté bien y siempre tiene que estar la autoridad humana para contemplar la complejidad. Ya en el sistema tiene que estar contemplada esa complejidad, pero para habilitar la excepción. Y eso los juristas lo saben bien. O sea, yo trabajo mucho en el desarrollo, en la redacción de leyes por parte de mi actividad profesional. Sabemos que cuando vos redactás una ley tiene que contemplar de manera genérica y dejar abiertas las esclusas para situaciones de excepción que en todo caso la jurisprudencia se encargará de aplicar. Si no, cometemos injusticia. Lo más grave en nombre de la justicia. O sea, en ese sentido, digamos, creo que ahí, digamos, por ese lado vienen mis reclamos, mis reparos, ¿entienden? Bien. La conducta de reglas para que vivamos ordenadas. Entonces, para vos, quería preguntarte qué era la libertad, qué significa para hoy el ser humano en el mundo contemporáneo, qué es ser libre. ¿Qué es ser libre? Para mí, la libertad significa autogobierno, capacidad de autogobierno desplegada efectivamente. Y desde luego implica la toma de decisión sobre los asuntos que, digamos, que están sometidos a mi propia voluntad. Y que están sometidos legítimamente a mi propia voluntad. Lo que pasa es que la libertad es una facultad que tenemos para alcanzar el bien. En definitiva, si lo querés ver en términos más, hasta te diría teológicos, hay, más allá de si sos creyente o no, o de si tenés tal o cual religión, en el caso de que tengas alguna, hay un mandato de perfección que aparece, por ejemplo, en el Evangelio. Sed perfectos como el Padre es perfecto. Hay un mandato de perfección y hay un bien como camino perfectivo y elevador del hombre, y la libertad es el medio para eso. Por eso, no puede haber virtud sin libertad, pero la libertad debe estar al servicio de la virtud y solamente así se vigoriza. En sí, la libertad es capacidad para decidir y, en definitiva, capacidad para operar por mí mismo y es autogobierno. Cuando está mal ejercida, es un desgobierno de uno mismo y conduce a su propia anulación. El ejemplo del vicio por ahí es bastante claro, ¿no? Se va anulando tal vez muy de a poco, muy paulatinamente. Pero creo que siempre fue lo mismo.
Lo que pasa es que hoy son nortes o son referencias, son brújulas que están extraviadas. En la posmodernidad todo eso está muy extraviado. Fíjate que el ideal del hombre griego era yo lo mencioné recién, el euteros anthropos, que era el hombre cabal y libre, o libre y cabal. Para ser cabal, es decir, pleno y por lo tanto feliz, la idea de felicidad para los griegos estaba asociada a la plenitud, a una aproximación a la propia perfección. Este hombre, que aparte era el que verdaderamente era útil para la comunidad, no podía llegar a eso sin la libertad, pero solamente tenía libertad plena una vez que llegaba a eso. O sea, la libertad en el camino era la capacidad que le podía llegar a eso, pero la libertad misma no se planificaba hasta tanto no llegar a eso. Por eso el ideal iba conjunto. Hombre se traduce, el euteros anthropos o antropos, como hombre pleno, cabal y libre. Y libre. Por eso también anular la libertad implica también la imposibilidad del hombre del bien y de la felicidad. Pero no tiene tanto que ver con la libertad salvaje, sino con esta posibilidad de llegar a ser, como dice un chiste de Mafalda, la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo. Es como que, a ver, perdón que me extienda, pero la sensación o el sentimiento, la percepción de incompletitud nos acompaña a lo largo de la vida. Y muchos autores lo han detectado bien, aunque hayan dado malas soluciones a esto. Por ejemplo, Nietzsche habla de, por ejemplo, Nietzsche, ¿cómo te lo plantea? Por lo menos en determinado momento de su vida, pero es un legado de Nietzsche. O sea, él dice, el hombre es un paso intermedio, es algo a ser superado, por eso lo del superhombre, que es el Übermensch, que sería como un sobrehombre, un ultrahombre, pero dice, pero el hombre es un estadio intermedio entre la bestia y el superhombre. Yo igual creo que es una formulación muy defectuosa, pero te está poniendo de manifiesto una vivencia que tenemos todos, de que estamos en tránsito y movidos por una sed de la que somos más o menos conscientes, de llegar a ser plenos. Y en este tránsito todavía no lo somos, por eso hay una sed y hay una suerte de incompletitud en esta vida que todos experimentamos en algún momento, en mayor o menor medida. Esto hasta un hombre con una, digamos, con un marco teórico materialista, positivista y cientificista, como Freud pensaba esto, ¿no? En esta vida necesariamente, aunque elimináramos la muerte y la enfermedad y el envejecimiento, aún así en esta vida el hombre experimenta una incompletitud, algo nos falta para ser plenamente nosotros mismos. Algo hemos perdido en algún momento que nos falta. Y esto hay autores que lo han expresado de múltiples maneras. La de Nietzsche para mí es una formulación muy defectuosa, aunque es atractiva. Aparte él propone una solución, lo del superhombre, que tampoco está bien en claro qué quiso decir. Y cada uno aparte lo interpreta como quiere, ¿no? Y eso también es malo. Pero sí te da la idea de que está claro de que el hombre está en tránsito hacia una versión perfecta de sí mismo, ¿no? Hay una sed de trascender los límites, que eso también tiene que ver con la temática de la libertad. ¿Ya está? ¿Terminó? Bueno, gracias. No sé, ahí quiere decir, pero no sé si se puede. Creo que es equivocada la percepción, pero no quiero dejar de decir. Y yo, bueno, por lo que estoy hablando de que la libertad tiene que ver con la presencia o presencia de regulaciones muy personalizadas, hechas por grupos muy específicos. Por eso te quería preguntar, ¿cómo ves vos cuáles son los efectos de la libertad para una sociedad? Porque en base a eso, hay sociedades que carecen de regulaciones con el tránsito, por ejemplo la India, o Estados, no sé, Yemen, París, un montón de países que no tienen Estados, durante el sur, no se ven sociedades en camino hacia la perfección. ¿Qué ventajas tiene la sociedad de la libertad? No, el problema no es la regulación. Imagínate, yo soy abogado. No, yo tal vez me haya explicado mal, ¿eh? El problema, creo que lo del tránsito es un buen ejemplo que lo ilustra bien. El problema no es la regulación en sí, el problema es la mala regulación, por eso me quejo de las estandarizaciones. Por lo menos allí donde están mal hechas, mal esquematizadas o no debieran estar así. Ese es el problema. Yo no me quejo de la regulación, sino que me quejo de una regulación excesivamente rigurosa que no contempla la complejidad de una realidad y que aparte no cuenta nunca con tu libertad de margen de maniobra, no te reconoce ninguno porque parte de la premisa de que el tuyo va a ser necesariamente malo. O sea, ahí está el problema. En el caso del tránsito se ve bien, vos tenés una política vial o de movilidad que genera inmovilidad en muchas ciudades del mundo, donde justamente la política vial consiste en establecer obstáculos. Debiera ser en abrir caminos, no en taponar arterias, sino en habilitar arterias, y ahí sí se establece un orden, pero un orden en un contexto
donde hay plenitud de posibilidades para desplazarse, máxime si le llamás movilidad. Si tu política consiste en acotar márgenes, que todo el mundo quede privado de margen de maniobra, pero además en generar obstáculos y en generar artificialmente, ingenierizar la obstaculización, bueno, yo creo que es una muy mala regulación. En todo caso, consiste, como siempre se pensó, en generar, desde el Estado, desde el sector privado o en cooperación, amplitud de posibilidades y regular el uso ordenado de esas posibilidades. No dinamitar o cortocircuitar posibilidades, estrechando las posibilidades artificialmente. Como cuando vos tenés una avenida y la convertís en una vía de un carril, donde había 4 o 5. No te digo que no haya carriles, ¿se entiende? Pero donde había 4 carriles, vos dejás uno solo, o 1,5, que es peor, porque aparte el medio auto no entra. Bueno, y esto, ojo, pasa en muchas ciudades del mundo y responde a una concepción determinada. Y aparte, la regulación puede contar perfectamente con el margen de maniobra del particular, en determinados límites, por supuesto. Por eso digo, no me quejo de la, digamos, de la regulación en sí, siendo abogado y trabajando en técnica legislativa, imagínate que para nada. Me quejo de la mala regulación. Y ni hablar si son temas de mayor complejidad, cuando se trata de la regulación de aspectos materiales no hay problema, pero aspectos de otro tipo, si vamos a cómo debe ser un buen padre. O sea, vos vas a estandarizar todo. El problema es que también hay una estandarización de gustos. Eso hay un autor, Bernays, sobrino de Sigmund Freud, que hablaba de estandarizar los gustos por necesidades de mercado. Entonces vos generas 4 o 5 tipologías psicológicas que tengan una utilidad para el mercado, y si ella viene y siente de otra manera, porque aparte lo que está detrás son los intereses de determinadas personas, pero aparte es la visión de determinadas personas, y lo humano es mucho más rico. Por eso digo, sí se puede regular, y de hecho hay una necesidad de hacerlo, pero bien, pero bien. Esa es la posición que yo tengo. Por eso, perdón, cierro con esto. Como tengo trabajo, parte de mi trabajo es técnica legislativa, en la redacción de una ley que va a abarcar a millones de casos de una determinada naturaleza o índole, justamente tiene que estar, la regla tiene que tener fidelidad al principio, siempre en última instancia es el principio de justicia para un jurista, para un abogado, para una ley, pero además tiene que tener la suficiente amplitud para poder captar todos los casos y ofrecer la justa solución a cada caso. O sea, no digo que no haya que regular, pero hay que regular bien. A veces, sobre pretexto de regular para evitar caer en el caos, se va a un extremo de extrema rigidez donde aceptas 2 o 3 alternativas y ya, y el resto no. Quedan todas afuera, sin contemplar nada a modo de excepción o de matiz. Y eso creo que ahí hay un reglamentarismo fuerte y grave. ¿Está bien? Yo seguiría, pero bueno, no sé si fue satisfactoria la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Perdón que, bueno, tenga que ser tan escueto, pero bueno, el VAR nos pidió que también cerremos, así puede ingresar el resto de la gente que tiene que ingresar. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir. Ahora vamos a disfrutar un poco de la comida, de las bebidas que quieran hacer. Y bueno, a la gente que está en el Meet, bueno, ya vamos a ir desconectando esto. Creo que quedó una pregunta ahí, después te la vamos a pasar. No sé de quién era. De Jorge, bueno, por ahí probablemente después se va a comunicar con vos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y le damos un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Sí.